Yo paso el té, el filtrante me queda en la lengua, me está filtrando la garganta. Estaba mal que lo pusiéramos en el vaso con agua caliente. Ahí no filtra nada. Y amarte es ponerte el filtrante en la garganta, echar agua caliente, Ajá. lo jalas, sube, baja, sube. Y si ya no te gusta el té, haces la de yoga. Con namaste. Bienvenidos a su programa Cero Chongo, programa de inteligencia, de sabiduría, donde siempre traemos a los más importantes pensadores de nuestra época, de nuestros años, de nuestro mundo, de nuestro país. Y no es para menos, el día de hoy nos acompaña un gran pensador de la filosofía peruana, creador de uno de los principales podcasts del Perú y del mundo y de YouTube. Por favor, Percy Falconi. Gracias al público por el aplauso tan efusivo. Efusivo, sí. Lindo. El cariño del público es Mira, yo vine porque no puedo venir a Macanaki, que ahorita estaba dando cuenta que filósofo ya está ahí ahorita. Sí, es que estamos con el presupuesto. Te agradezco más bien que hayas aceptado. No, gracias, en lugar gracias, de mi compadre, pero es que el presupuesto son 5 soles. 2.50 de ida, 2.50 de vuelta. pero hay mucho cariño. Hay bastante cariño, claro. Hay ideas, Siempre. hay amistad, Siempre. hay sabiduría, Correcto. hay agua, Qué bueno. hay calor, Como mierda. como mierda, Sí. sí. ¿Cómo has estado? ¿Qué ha sido de tu vida? Muy ¿Qué bien. proyectos? Muy bien, honestamente ninguno por este 2026, pero esperando que llegue alguna suerte, ¿no? Algún golpe de suerte. Más Ok. o menos de derecha a izquierda. Yo creo que no, un tabazo. ¡Tabazos! Un Así tabazo agresivo. Así de agresivo. Esa es la suerte que necesitas. ¿Tú sabes la suerte que tiene el brother que recibió el tabazo de Alan García? O sea, su espalda vale oro, güey. Ah, la del caballito. Claro. Claro. Ahí edición le va a poner el... revoltoso de esos que quemaron llantas durante la manifestación. Ahorita tiene, o sea, le falta la firma. sí, nomás. le falta la La firma firma de y Alan y ya, señores, un patrimonio tiene cultural, 3 lumbares menos también. ¿eh? por lo menos. Está Dios cagada. da, Dios quita, dice. Dios quien da fama, quita columna. Exacto. Como sabrás, el programa Cero Chongo se dedica a absolver dudas que hemos encontrado en Facebook, Reddit, Ok. YouTube. Ya próximamente nos van a aportar también el público con sus preguntas, porque para eso estamos, para ayudarlos a crecer, a que aprendan, como también nosotros vamos a crecer y aprender en ese programa. Sí. Prende, oye. Si el ventilador ventila y el aspirador aspira, ¿por qué todo me hace recordarla a ella? Que bueno, cualquier cosa que chupes. Bueno, es que si un ventilador te hace recordar a tu flaca, pues, tenía una forma muy rara de gemir, ¿no? Sí. Yo entiendo la aspiradora. La Claro, la aspiradora. aspiradora está clara. La aspiradora está clarísima. Claro. Está clarísima. Pero Pero el ventilador como. el ventilador, ¿cómo? Una forma muy rara de gemir de su ex. Encima, y no solo eso, es. Claro, ese orgía, sirve por orgía. Y su gárgara. Ajá. Ventilador también suena que de repente ya no estás con ella porque ventilaron alguno de tus secretos. Ventilaron tus. Claro. Entonces, Eso también tienes que ponerte a pensar, ¿no? Sí. Tienes que ponerte a pensar si a esa persona le dicen ventilador porque ventiló algo que tenías oculto, ¿no? claro. Entonces, Y de repente deja es ser- aspiradora porque tu flaca aspiró a algo más que tú. Claro, entonces tienes que ponerte las pilas porque de repente no es tanto culpa de ella, sino culpa tuya. Claro, en vez de conseguirte una aspiradora, consíguete a alguien, ¿no? Que se centre en sí mismadora. Ensimismadora, claro. Que sea poco aspiradora, Poco aspiradora, claro. que no sea drogadicta, básicamente. Que no apunte tan alto. Que no apunte tan alto, ¿cierto? Que apunte abajito. Ahí nomás. Ahí nomás. Del cuello para abajo. Conformismadora. Una conformismadora Claro. es lo que tú necesitas. Sí. Porque es así, porque tú no tienes talento. Sí. Ahora, de repente su ex se llamaba Dora, por eso todas las cosas las hace recordar. A ella, mañana, la lavadora, la licuadora, Ahora, la aspiradora, claro. la Solamente- grabadora. La grabadora. Entonces solamente necesitas cambiar de flaca que tenga otro nombre distinto. Sí. No veas películas de Dora, Ajá. ¿no? Devoradora. Devoradora. Ujú.
La... Solteras, inmaduras. Parte 2. Entonces, la pregunta que es, si el ventilador ventila y el aspirador aspira, ¿por qué todo me hace recordarle a ella? Porque se llamaba Dora. Porque se llamaba Dora. Se llamaba Dora y aspira algo más. Ujú. Si Marte es rojo, a Marte es a rojo, ya entramos en el plano astrológico, ¿no? Parte de amar es botar lo que tienes adentro, Literal. literal. Entonces, arrojar creo que es una buena forma de demostrar el amor hacia otra persona. A mí me ha pasado, ¿eh? Yo he arrojado y ahí, cuando han recogido mi vómito, dije, acá es. No, y aparte, ¿cuántas personas se han emborrachado Ujú. por ella? Sí. Por ella, y han terminado vomitando, arrojando, Ujú. ¿no? Por amarla. Y me ha pasado. ¿Sí? ¿Te Me ha pasó? pasado, sí, sí. Ahora, Se llamaba Dora. se llama... Se llamaba Dora. Sí, esas Es Doras son mal comienzo. Tengo una pregunta. ¿Marte necesariamente es rojo? O sea, lo hemos visto. Pues es lo que dicen, ¿no? Lo que dicen es que es rojo. Sí. Es rojo. Yo lo veo marrón. Sí, yo lo veo como- Yo no lo veo, porque yo de acá no lo veo. Digamos que Marte es rojo. ¿Qué lo puso rojo? Pues Venus. Venus le puso rojo. Sí, lo enfureció muchísimo y se puso rojo y murió. Y dice que Venus es como Hulk. Venus es Hulk. Venus es Hulk. Venus es el Dora de Marte. Porque las mujeres son de Venus. Las mujeres son de vernos. De Venus. De vernos. Porque se ven. A veces nos vernos, ¿no? Venus. De Venus. Y los hombres son de Marte. ¿De Marte de quién? De Marte de Mella. De Marte de mamá. De Ujú. papá. De papá, depende de quién nació, ¿no? De Marte. ¿De quién? ¿De quién nació? Si a Marte es a rojo, el amar el té, ¿tengo que vomitar el té también o cómo? Difícil botar el té, sobre todo cuando tienes el filtrante acá adentro. Sí, claro, por eso. O sea, tú tomas con el filtrante hasta el Sí, fondo. pero justo para poder vomitarlos, para poder arrojar. Tú lo tomas Yo lo tomo con la intención de vomitar el filtrante. Exacto. El filtrante lo que hace es, me filtra, pues. Claro. Por eso es filtrante. Puede ser filtrante, claro. Yo paso el té, el filtrante me queda acá en la lengua y el té acá. O sea, Y yo voy tomando el agua. Exacto, voy tomando el agua echando el agua caliente y luego... y luego, claro, voy tomando, me está filtrando la garganta. Eso es lo que hace un té, pero un filtrante. Es que este programa es muy sabio. Sí, Es que, acá hay mucho conocimiento, es que no se dan cuenta de lo que están... Hay mucho conocimiento. Aprecien este programa, de verdad. Porque no sabíamos que así funcionaban los filtrantes Ujú. hasta que nuestro buen invitado Pechi Uno nos nunca sabe cómo debe tomar las cosas. Ya Claro. aprendimos ya que el té filtrante, el filtrante lo pones en tu garganta Claro. y te echas el agua. Estaba mal que lo pusiéramos en el vaso con agua Estaba muy- caliente. claro, ahí que está- adentro de la garganta. Ahí no filtra nada, te estás... Porque el agua está encima y abajo, no filtra. No filtra nada. No filtra. ¿No? Es más, te ensucia porque lo pone un color. Claro, ya ves. Entonces, cuando quieren su filtrante acá a la garganta, ahí ustedes se han dado cuenta. Y cuando ya terminen, agarran el hilo Y lo saca. y lo sacan. Y ahí vas a dar cuenta de la cochinada que tiene el té. Entonces, para darle una respuesta a la pregunta si... Si Marte es rojo, a Marte es a rojo, sí. Sí, arrojo. Ujú. Y amarte es ponerte el filtrante en la garganta, echar el agua caliente, Ajá. lo jalas, sube, baja y luego lo sacas. O sea, ya filtraste el té, entonces amas el té. Amas el té. Ajá. Y si ya no te gusta el té, haces la de yo. Namaste. Vamos con la siguiente pregunta. Ese es para dar las gracias. ¿No te gusta el té? Pues no más té. No más té. ¿Existirá un programa llamado Esto es Guerra en Ucrania y Rusia? ¿O solo es una transmisión en vivo? Yo creo que podría ser una transmisión en vivo, ¿no? En Kik, porque ahí creo que hay más libertades. Aparte el nombre ya de por sí es golpe. Es un golpe. Es un golpe. Entonces Claro. ya, qué mejor plataforma Qué para mejor transmitir en vivo eso, ¿no? Exacto. ¿Y cómo sería en Medio Oriente, por ejemplo? ¿También habría una transmisión en vivo? En Medio Oriente también creo que Esto es Guerra también debería ser, también con representantes también del Medio Oriente. Ahí por el lado de Israel
estaría hacia el oriente, ¿no? Representando a Queca. Y por el lado de... ¿Cuál es el otro lado? Arabia Saudita, no, ese es El otro lado es el otro Medio Oriente. El otro Claro, Medio Oriente. porque claro, los dos son completos. O sea, para el otro Para el lado otro, está Irak, Afganistán, todo lo que acaba en Palestina. Y ahí sí ya yo tiraría un poquito por el delfín hasta el fin. Tú tirarías por el delfín. Claro, por el delfín hasta el fin, para que haya una separación importante. un enfrentamiento de dos personas que representan a la música de ambos países. O sea, tú me estás diciendo que en estos países se escuchan cumbia. Escuchan mucha Escuchan cumbia. Mucha cumbia, claro. Bueno, entonces, ¿cómo concluimos con esta pregunta? Lleven un par de cámaras y prendan live y hagan clip, gente. Si la papa la huancaína es huancaína, ¿por qué no la hacen con cerveza? De hecho, los huancaínos tienen la fama de ser el lugar donde nacen los más borrachos. Exacto. A mí me sorprende que la papa la huancaína no tenga función de pisco, función de aguarrás Papa con la cremita y su aguarrás. Claro. ¿Tú crees que Chile nos quisiera robar ese plato? En la papa la huancaína. La papa de la huancaína. No pueden porque Chile es muy pegado al desierto. Muy plano. Es muy plano. No tiene tanta sierra. No tiene tanta altura. Creo que eso es un poco más complicado que nos quieran copiar justo una papa a la huancaína que ya viene borracha. Yo creo que por ahí podemos empezar ya a ya no hacer la empresa, ¿no? La empresa de las pasas borrachas, sino simplemente agarrar pasas, llevarlas a Huancayo, que se queden una semana ahí y luego las traes. Un instituto que esté aquí en la costa de Alcohólicos Anónimos podría mandar como prueba final a su gente a Huancayo. A Huancayo a ver qué hacen. A ver qué hace. Y lo suelta. Ajá. A ver qué hace. Si se emborracha o no se emborracha. Si no se emborrachan, regresan. Regresan y están bien. Sí, también. Sí, todo está bien, bien, la familia aprobado. contenta. Diploma. Chévere, tu diploma, tu muestra en el taller, ya está. Pero si no, se quedan allá. Si no, probablemente se queden allá. Ahora se quedan allá. Ahí aprovechamos la que ya no existe hacemos una, ¿cómo es la gentrificación? La desgentrificamos, pues. ¿Te refieres a la descentralización? Eso es. La descentralización, cervezalización. la descentralización, ya la mandamos a Huancayo. Ustedes me entienden. Sí, claro. Sí, la centralización de la población acá en Lima pasa a ser en Huancayo. ¿Cómo se llamaría esa provincia si no se llamara Huancayo? A ver, si no es Huancayo, ¿Cervezayo? Cervezayo, Chelayo, Chela tú, Chela ella, chela todos. ya está. Chelayo sería un gran... Chelayo, bueno. Chelayo. Chiclayo, mira lo que te perdiste. En Chiclayo también hay borrachos. También hay borrachos. No hay tantos como en Huancayo. Más bien deberían haber chicles. Huascayo. Huascayo. Huascayo, Huascatú, Huascarán. El Huascarán debería De ser. Huascarán está borracho. Ya está, de por sí. ¿Esa agua que nieve? ¿Esa agua no es Es nieve? nieve. Ese es el mate coca que No te coca, necesita para mantenerse para mantenerse sobrio sobrio. y no derretirse. Claro. Porque lo que cae por los niños es agua, es vómito. Es vómito de cerveza de Huascarán. Entonces no se nota. No se nota porque parece transparentito. Claro. Ahí la gente haciendo su esto de estrella. ¿no? Sí, son huevadas. Es vómito de Huascarán. Vómito de Huascarán. La respuesta está clara, ¿no? La respuesta, claro. Si usan o no usan la papa a la huancaína alcohol, por ser de Huancayo, Sí. para mí sí, hay que probarlo y que lo prueben los alcohólicos anónimos a ver si pecan o no pecan. Y que Huancayo no debería llamarse Huancayo. No. Ni Huancaína debería ser Huascayo. Huascayo, Huascatú, Huascayo. Huascaella, Huasca nosotros, Son todas las Huascarán provincias. Son todas las provincias que van a ver en Huancayo. En Huascayo, perdón. y Huacho. Y sí, pero no para nada. Y Jauja porque, bueno, cae risa. Vamos con la siguiente pregunta. Si Ayacucho está lejos, Acacucho, ¿dónde queda? Definitivamente más cerca. Más cerca. No, porque Depende del Lucho. está acá. Depende de Lucho, ¿no? ¿Depende del Lucho? Claro. ¿Por qué? Perdón, de Cucho. De Cucho. Depende de Claro. Cucho, claro. Sí, pues, o sea, igual está más cerca porque allá Cucho, Ajá, acá Cucho. exacto. Entonces, Entonces, depende de quién es la persona sorda, ¿no? Porque allá Cucho poquito y acá Cucho un poquito más. claro. Pero entonces sí está más cerca. Yo creo que más cerca estaba más cerca Cucho, de ahí sigue Acacucho, al medio Cucho y Ayacucho.
y más allá. Ayacucho. En Ayacucho, ¿tendrá su capital? Ayacucho. Ayacucho, sí, tiene su capital, es Capital Cucho. Capital Cucho. Capital Cucho, sí. Está bien. Tiene su discoteca, Capital Surchuco, Ajá. Surcucho. Sucucho, Sí. también. Y tiene su centro comercial, Puruchuco. Purucucho. 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 También tiene su playa nudista para solamente gente gay. ¿Cómo se llama? Maricucho. Entonces, si está más cerca, el orden sería Lima. Es Lima, es Ayacucho, que es el más cercano. Claro, Está acá nomás. claro, Ayacucho, medio un cucho. medio un cucho. Ayacucho, más Ayacucho y bueno, Bolivia. sí, Y Bolivia. Bolivia que está más allá. Sí, que está más allá. Mm. Acá. Pero no te olvides que está más pegado a la izquierda está Maricucho, Maricucho. Sí. La playa nudista de una Maricucho. playa nudista de gays. ¿Por qué la gente dice no te voy a mentir justo antes de mentirte? Porque ya te estuvo mintiendo antes. Cepadora, ¿eh? Una trepadora. La trepadora de que así. Trepadora. Siempre te mintió. Y cuando te quiso decir la verdad, te dejó. Ese es su momento más real fue cuando te dejó. Y toda la vida fue una mentira. Ya está resuelto. Sí. O sea, ¿para qué mentirte? Si no soy tu flaca. No te voy a mentir. No te voy a mentir. Yo no te voy a mentir. Entonces, se respondió. Se respondió sola la pregunta. La respuesta siempre estuvo ahí. No hay peor ciego que el que no tiene bastón.